Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver el teorema de la envolvente, pero con restricciones e igualdad. Aquí tengo en este recuadro a la derecha el teorema de la envolvente sin restricciones. Con restricciones el problema es análogo. Entonces, lo que tenemos que hacer con restricciones es optimizar, maximizar o minimizar una función que es la misma, f de x1 xn, y que depende de una serie de parámetros, a sub 1, a sub k parámetros. Entonces, y eso tendríamos que elegir x1, xn. Esas serían nuestras variables de elección. ¿Sometido a qué? Sometido a m restricciones. Entonces tendríamos g de 1, que depende de x1, de xn, y depende de los parámetros a sub 1, a sub k. Y así hasta m restricciones. G de m sería igual de x1, xn, a sub 1, a sub k, y esto tendría que ser igual a 0. ¿Vale? Son restricciones igualdad. Bien, este sería nuestro problema. Y x con barra es el vector de las variables x1, xn, lo pongo para recordar, y el vector de parámetros sería a sub 1, a sub k. Y entonces suponemos que existe solución del problema, tal como hemos visto en vídeos anteriores, y entonces suponemos que existe un x estrella, un vector de soluciones que depende del vector de parámetros, es decir, sería x1 de a estrella, x2, xn estrella de a. Entonces existe esa solución y existe también, por tanto, como hay m restricciones, un vector de multiplicadores, lambda estrella de a, del vector de parámetros, que sería pues los m correspondiente. Lambda sub 1 estrella de a, lambda sub m estrella de a. Bien, suponemos que existe. Entonces definimos, como siempre, la función indirecta o de valor. Vamos a llegar a un teorema parecido a este. Lo que pasa es que ahora tenemos restricciones. Ahora definimos lo que es la función indirecta o la función de valor. De este problema, como tenemos las soluciones x1 estrella, xn estrella, el vector de soluciones para x, que depende de los parámetros, entonces lo que hacemos es sustituir en nuestra función objetivo esta solución, de tal forma que nuestra función indirecta o función de valor va a depender de a, del vector de parámetros a, y va a ser igual a f de x1 estrella de a, x2 de a, xn estrella de a, y depende de a, del vector de parámetros, porque este es el vector de parámetros a, como tenemos aquí, y este es el vector de variables independientes. Bien, esta sería la función indirecta de utilidad. ¿Cuánto variaría el valor en el óptimo si se modifica uno de los parámetros? Por ejemplo, uno de los parámetros a sub s. Si se modifica uno de los parámetros, el incremento de valor va a ser igual a la parcial, esta parcial, con respecto a sub s. Entonces lo que tenemos es en cuánto se incrementa el valor óptimo de la función cuando varía uno de los parámetros, para cualquiera de los parámetros. Bien, pero antes esto era igual a la parcial de f con respecto a sub s, pero ahora tenemos un programa con restricciones. Entonces, para ello, para ver cuál es el segundo miembro de nuestro teorema, para ello vamos a definir, aquí hemos definido esta función, y ahora vamos a definir el lagrangiano. El lagrangiano ya lo sabemos definir. El lagrangiano depende, ya sabéis, del vector de parámetros, depende de x, del vector de variables independientes, y depende del vector de parámetros. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a x y de a, f de x de a, la función objetivo, más el sumatorio desde i igual a 1 hasta m, como tenemos m restricciones, de
cada uno de los multiplicadores lambda sub i por la restricción. ¿Y la restricción de qué depende? Depende de x barra y de a barra. Bien, pues aquí tenemos la definición del lagrangiano. Bien, pues lo que nos quedaba es obtener el segundo miembro según el teorema de la envolvente. Pues el teorema de la envolvente lo que nos dice es, vamos a ponerlo aquí en verde, entonces el teorema de la envolvente lo que nos dice es que la parcial de phi con respecto a la parcial de phi con respecto a uno de los parámetros, parámetro a sub s, va a ser igual ahora ya no a la función derivada de la función con respecto a sub s, sino a la derivada del lagrangiano, la derivada del lagrangiano con respecto a sub s, pero donde evaluado en el óptimo. ¿Y cuál es el óptimo? Pues el óptimo será para lambda estrella de a barra, x estrella de a barra y por último a barra. Entonces esto va a ser siempre más fácil de hacer de calcular que el primer miembro. Entonces lo que nos dice el teorema de la envolvente es que si nosotros primero sustituimos los óptimos en la función objetivo y luego derivamos con respecto a uno de los parámetros, vamos a tener el incremento de la función del valor de la función objetivo en el óptimo cuando se modifica uno de los parámetros en una unidad, va a ser igual a la derivada del lagrangiano con respecto al parámetro, es decir, vamos a derivar primero y sustituimos después, es decir, evaluado en el óptimo. Y esto es mucho más sencillo. Bueno, como veis, es completamente análogo. La única diferencia es que el segundo miembro ya no aparece f, sino que aparece la función lagrangiana. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de costes de producción, que vamos a ver los costes a cortos y costes a largo. Bien, aquí os propongo este problema de microeconomía, en donde se tiene que minimizar el coste, sea x1 y x2 los factores productivos. Entonces y v1 es el precio del factor 1, v2 es el precio del factor 2. Entonces se tiene que minimizar el coste. Entonces las variables de elección son x1 y x2, sometido a que la función de producción, y es el producto, y es igual a la raíz cuadrada de x1 por x2. Esta es nuestra función de producción. Entonces lo que se pide es a calcular x1 estrella, x2 estrella y lambda estrella en el óptimo, que van a depender de ¿qué? De a, del vector a, y el vector de parámetros a, ¿cuál va a ser? v1, v2 e i. Esos son parámetros. Esa elección depende de parámetros. ¿Y esto qué es realmente? Estas son las demandas minimizadoras de coste para cada nivel de producción. Entonces B, luego la función de costes. Una vez que tengamos x1 estrella y x2 estrella, si lo introducimos en nuestra función objetivo, vamos a tener la función indirecta, que va a depender solamente de parámetros, y nuestros parámetros van a ser v1, v2 e i. Esa será la función indirecta. Y luego aquí nos piden aplicar el teorema de la envolvente para calcular el coste marginal. Entonces el coste marginal es el incremento del coste óptimo, el coste mínimo, cuando se produce un incremento adicional de una unidad, un aumento adicional de una unidad de producción. Entonces tenemos que ver el teorema de la envolvente si se cumple. Bien, vamos a hacer la A. Si definimos el lagrangiano, aquí vamos a poner que el lagrangiano va a depender del vector de variables independientes, va a depender de lambda, va a haber un solo lambda porque solamente tenemos una restricción, y va a depender de los parámetros que genéricamente le llamábamos A. ¿Y los parámetros cuáles van a ser? Pues los parámetros van a ser V1, V2 e I, el nivel de producción. Esa va a ser nuestra función lagrangiana. Entonces esto es la función objetivo, que es V1, x1 más V2 por x2, más lambda, como tenemos 1 solamente ponemos 1, más lambda que multiplica a más lambda
que multiplica raíz cuadrada de x1 por x2 menos y. Vamos a calcular los óptimos, entonces tenemos que derivar esto con respecto a x1 e igualar a 0. Entonces aquí lo que vamos a tener es v1 más lambda, que multiplica a la derivada de esto, la derivada parcial con respecto a x1, que va a ser x2 dividido entre 2 por raíz cuadrada de x1 por x2 igual a 0. Esa sería una ecuación. La otra ecuación sería lambda de x2, sería análoga, v2 más lambda, la derivada parcial de esto con respecto a x2 va a ser 2 dividido entre raíz cuadrada de x1 por x2 igual a 0. Y la derivada con respecto a lambda va a ser la restricción directamente. Es decir, que y es igual a raíz cuadrada de x1 por x2. Bien, entonces aquí lo que tenemos es estas tres ecuaciones. Entonces podemos dividir la primera entre la segunda. Entonces tendríamos la primera entre la segunda, dividiríamos v1 entre v2 es igual a, los lambdas se cancelarían y quedaría x2 entre x1. Entonces esta sería la primera ecuación. Y entonces de aquí podemos despejar x2 en función de x1 y entonces ponemos v1 entre v2 por x1 y ahora sustituimos en nuestra función de producción. Entonces tenemos que esto es igual a y, es igual a x1 por x2, pero x2 vale esto, v1 entre v2 por x1. De tal forma que aquí lo que tenemos es y es igual a v1 entre v2, como está todo multiplicando, esto es igual a un medio y x1 queda x1 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces nos quedamos con el valor positivo, que es x1. Y entonces ya podemos despejar x1, que es el óptimo en función de los parámetros. En función de los parámetros. ¿Por qué? Va a depender de v1, de v2 y de y. Estos son los parámetros. Y esta es la función de demanda minimizadora de costes, dado unos precios de factores y dado un nivel de producción. Y esto es igual a que, pues despejando es igual a y entre v1 entre v2 elevado a un medio. Entonces este sería el óptimo, que sería la demanda minimizadora de costes. x2 sustituyendo esta ecuación, esta solución aquí en x1, lo que nos va a quedar es que x2 depende de v1, de v2 y de y esto va a ser igual a y a v1 entre v2 raíz cuadrada multiplicado por y. Luego ya tenemos los x estrella. Nos falta el valor de lambda en el óptimo. El valor de lambda en el óptimo, despejando de aquí lambda en el óptimo, por ejemplo, de esta primera, lo que nos queda al final es, si despejamos lambda, esto nos queda menos 2v1 por la raíz cuadrada de x1 entre x2. Entonces, si sustituimos x1 y x2, lo que nos queda es que esto es igual a lambda igual a menos 2 por v1 por v2 elevado a un medio. Estas serían nuestras cantidades en el óptimo. Este sería el óptimo, que depende de los parámetros. Tanto lambda estrella como las demandas minimizadoras de costes dependen de los parámetros. Bien, esto va a ser, además, se demuestra que va a ser no vamos a entrar en ello, pero es un óptimo, es único y es un óptimo global. Es un óptimo global. Bien, pues ya que sabemos que estamos en un óptimo global, podemos ahora preguntarnos lo que nos dice B, la función de costes. Es decir, la función de costes que va a ser la función indirecta. Aquí, cuando veíamos la teoría, aquí obteníamos el vector de x óptimo y sustituíamos en la función objetivo. Y la función objetivo, tal como lo tenemos aquí definido, nos quedaba la función indirecta o de valor, que sería phi de A barra. Entonces quedaría una función de A barra, pero ahora nuestro A barra es que v1, v2 e y. Es el precio de los factores y la cantidad de producto. Entonces, lo que nos piden es, en la segunda, la función de costes, la función indirecta. Bien, pues B
La función indirecta sería b, tendríamos que sustituir en la función de costes, lo ponemos aquí, entonces sería phi ¿de qué? Pues de x1 estrella, que depende de v1, de v2 y de i, de x2 estrella, que depende de v1, de v2 y de i, que son los parámetros, y depende del propio vector de parámetros, pero ya no lo ponemos. Entonces, si sustituimos aquí, lo que tenemos es que esto quedaría v1 por x1. ¿Y x1 cuánto es? I entre v1, v2 elevado a un medio. Más v2 por x2. ¿Y x2 cuánto es? v1 entre v2 elevado a un medio, multiplicado por i. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues nuestra función de costes, esto sería nuestra función de costes. Y además es a largo plazo porque movemos todos los factores productivos, que depende de v1, v2 e i, es igual a ¿qué? Pues aquí queda v1 elevado a un medio por v2 elevado a un medio, v1 por v2 elevado a un medio por i. Y aquí queda lo mismo, v1 por v2 elevado a un medio por i. Y esto es igual a 2 v1 por v2 elevado a un medio por i. Esta sería nuestra función de costes a largo plazo, nuestra función de valor, o nuestra función indirecta, como lo queráis llamar. Lo que nos piden ahora es, si v1 y v2 es 0,25 y 1, vamos a jugar con eso de momento, para que sea el cálculo más fácil. V1 es 0,25 y V2 es igual a 1, aplicar el teorema de la envolvente para calcular el coste marginal. Bien, el coste marginal, ¿cuál va a ser? El C. El coste marginal es lo que se incrementa el coste, que depende de V1, de V2 e I. Esta sería la función indirecta de utilidad, según el teorema de la envolvente, respecto a I, en cuanto aumenta el coste cuando incrementamos adicional de producción, cuando aumentamos la producción en una unidad. Entonces, esto es, como estamos derivando respecto a I, esto nos quedaría 2 por V1 por V2 elevado a un medio, directamente, por la derivada de I, que es 1. Y esto es, como es 0,25, esto es 2 por 0,25 y V2 es igual a 1, entonces lo que tenemos, y la raíz cuadrada de 0,25 es 0,50, 0,50 por 2 es igual a 1. Luego, una unidad más de producción nos genera una unidad monetaria más de coste. La última unidad producida nos produce una unidad y además es constante para todo nivel de producción. El coste marginal es una constante, el coste marginal. Fijaos que la función indirecta de utilidad, que la tenemos aquí arriba, si esto es esto nos daría 1, esto nos da 1, entonces lo que tenemos es que para todo I, para el nivel de producción, y aquí ponemos la función de costes, entonces esto sería la bisectriz en este caso. Esto sería la bisectriz, este sería el coste, esta sería la función de costes para V1 igual a 0,25, V2 igual a 1 e I. Entonces, ¿y esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? Sería I directamente. Esta pendiente es 1. Estos son 45 grados. ¿Y el coste marginal cuál sería? El coste marginal es constante para todo I. Si aquí ponemos el coste marginal, que sería la derivada del coste con respecto a I. Entonces este sería el coste marginal, que es lo que llamamos aquí parcial de C con respecto a I. Y es constante. En este caso es igual a 1. Y es constante. Y esto es igual así a 1. Es constante para todo I. ¿Por qué es constante? Pues porque esta función tiene rendimientos constantes a escala y el coste marginal y el coste medio con rendimientos constantes a escala es constante. Es decir, la función de costes a largo plazo es una recta que pasa por el origen, es una función lineal. Bien, entonces este es el primer miembro del teorema de la envolvente, ¿vale? Esto de aquí. Y ahora vamos a ver que
aquí hemos sustituido y luego derivado, aquí hemos sustituido los valores de x1 y x2 y hemos obtenido la función de costes y luego hemos derivado. Y ahora vamos a derivar el segundo miembro, que es la función lagrangiana, no la f, sino la lagrangiana. Primero vamos a derivar y luego vamos a sustituir en el óptimo. Bien, pues entonces el segundo miembro sería la parcial del lagrangiano con respecto a y evaluado en el óptimo, en x, el vector x estrella y lambda estrella. La función lagrangiana, ¿cuál es? La función lagrangiana en nuestro caso, la tenemos aquí escrita, es esta, y hay que derivarla con respecto a y. Entonces, las derivadas de esto es igual a 0. Primero hay que derivar el lagrangiano y luego sustituir en los óptimos. Entonces, estamos derivando solamente con respecto a y. Entonces, aquí lo que nos queda es lambda menos lambda por i, porque tiene aquí un signo menos lambda por i. Entonces nos queda aquí, la derivada sería menos lambda. ¿Y esto dónde? Esto donde evaluado en el óptimo, evaluado en x1 estrella, x2 estrella y los valores que tengamos de los parámetros. Y los valores que tengamos de los parámetros, que son v1, v2, vamos a ponerlo así, v1, v2 y el nivel de producción. Bien, menos lambda estrella. Bien, pues lo que tenemos, y lambda estrella ya lo hemos calculado. Simplemente lambda estrella era igual a ¿qué? A menos 2 por v1 por v2 elevado a un medio. Bien, como tiene un signo delante aquí, lo que tenemos es que tenemos 2v1, v2 elevado a un medio. Esto ya para hacerlo más fácil, si esto es v1 es 0,25 y v2 es igual a 1, esto es 0,50, esto es 1. Esto es 1. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Que efectivamente, según el teorema de la envolvente, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. El coste marginal se puede hallar o bien según el primer miembro de la ecuación del teorema, que es derivando la función indirecta con respecto a uno de los parámetros, tiene que ser igual a la derivada del lagrangiano con respecto a uno de los parámetros y luego evaluar en el óptimo. Entonces estos dos valores son iguales. ¿Y qué tenemos como consecuencia de esto también? Pues que el lambda estrella es menos el coste marginal. Como nosotros ponemos la restricción, la ponemos de esta forma, lo que vamos a tener es que lambda estrella es el incremento de coste, el menos incremento de coste ante el incremento de una unidad producida, que en este caso es constante, porque no depende de las unidades producidas. Si tuviéramos una función que tuviera rendimientos crecientes o decrecientes a escala, entonces esto dependería de y estrella también, pero no es el caso. ¿De acuerdo? Entonces, el lambda estrella siempre va a ser el menos coste marginal, menos el incremento del coste debido a la última unidad producida. Bien, y según el teorema de la envolvente, esto tiene que ser menos lambda estrella, esto sería lambda menos lambda estrella, esto sería lambda estrella ya directamente, porque estamos evaluando en el óptimo, y esto es igual a 1. Muy bien, pues esta sería un problema en donde realmente estamos utilizando el teorema de la envolvente implícitamente para calcular el coste de la empresa a largo plazo, porque puede modificar todos los factores productivos, X1 y X2, que son los dos factores productivos que tiene. Bien, podríamos hacernos otra pregunta. Vamos a suponer que estamos en un corto plazo, en donde X2 no se puede modificar. X2 está en un nivel determinado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a suponer que estamos en un corto plazo, en donde X2 vale X2 barra. Es una cantidad. Entonces, a la hora de minimizar el coste, vamos a obtener la función de costes, pero cuando X2 está fijo. Entonces, a la hora de minimizar el coste, esta sería nuestra función, sometido a que y es igual a la raíz cuadrada de x1 por x2.
Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que x2 está fijo. Entonces le ponemos una barra, no de vector, sino de constante. Y aquí le ponemos otra barra de constante. Es fijo. Entonces, ¿cómo podemos minimizar el coste? Pues en este caso viene dado por las condiciones tecnológicas de la empresa. Claro, si x2 está fijo, si x2 es fijo, entonces para producir y unidades de bien simplemente tenemos que respetar la restricción tecnológica. Entonces esto sería igual a I igual a x1 por x2 barra raíz cuadrada. ¿Cuánto va a utilizar de x1? Pues despejando de aquí directamente. Pero como tenemos dos factores productivos, pues si elevamos al cuadrado ambos miembros, aquí lo que tenemos es x1 por x2. Entonces despejamos de aquí x1, que va a depender, en este caso, va a depender de x2 y de y, de uno de los parámetros. Y no va a depender de v1 y v2, porque está fijo. Uno de los factores está fijo. Y si se tiene que cumplir la restricción para producir y unidades, x1 ya está determinado, ya está ligado. Entonces, por la restricción, entonces x1 de y, vamos a poner aquí c de corto plazo, es óptimo, pero para el corto plazo, es igual a, despejando, lo que tenemos es y cuadrado dividido entre x2. ¿Cuál va a ser la función de costes? La función de costes, que la vamos a poner así a corto plazo, va a depender de v1, va a depender de v2 y va a depender de y, es igual a que a v1 por x1, evaluándolo en x1c, que es y cuadrado entre x2. Lo ponemos ya. Y cuadrado dividido entre x2 barra. Más que v2 por x2, más v2 por x2, pero x2 es fijo. Y entonces este sería el coste fijo que vemos en micro y este sería el coste variable, que es variable porque depende de y. Bien, esta sería la función de costes. Fijaos, a corto plazo, para cada corto plazo. En el teorema de la envolvente lo que nos dice es que si esto lo evaluamos en otro punto, esta igualdad no se da. Vamos a calcular distintas funciones a corto plazo, en función del factor fijo. Entonces, vamos a suponer que x2 en un momento dado es igual a 1. Entonces, y vamos a suponer que v1 y v2, esto es por simplificar, 0,25 y v2 es igual a 1. ¿Cuál va a ser nuestra función de costes a corto plazo? Esto es y. Pues va a ser nuestra función de costes para x2 igual a 1 es igual a 0,25 por y cuadrado dividido entre 1, porque x2 es igual a 1, más v2 que es igual a 1. Luego tenemos que esta va a ser una función de costes. Si x2 es igual, si estuviéramos en otro corto plazo y esto fuera igual a 2, entonces lo que tendríamos es, sustituyendo, tendríamos que esto es igual a 0,25 que multiplica a y cuadrado dividido entre x2 que es 2 más v2 que es 1 por x2 es 2. ¿Vale? Esto es igual a 0,125 que multiplica a y cuadrado más 2. Podríamos hacerlo para x3 y ya lo pongo rápidamente. Bien, pues aquí tenemos los distintos cortos plazos. Entonces tendríamos una familia de curvas de distintos cortos plazos. Entonces, claro, habrá un nivel de producción para el que ese corto plazo es óptimo, tal cual. ¿Y cuál es ese nivel de producción? Pues si vemos en las demandas en minimizadoras de coste, para un nivel de producción y x1 es igual a y entre 0,50 que es 2. 2i. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para un corto plazo que puede ser este corto plazo para x2 igual a 1, lo que tenemos es que x2 igual a 1 es una elección óptima para ¿qué? Para cada nivel de producción. Pues para el que cumple esto. Si x2 es igual a 1, efectivamente el nivel de producción y
para i igual a 2 esto es óptimo. Esto es óptimo. Para un nivel de producción de i igual a 2 es óptimo. Luego se estaría cumpliendo el teorema de la envolvente. ¿Vale? Aquí, para x igual a... Para x2 barra igual a 1, lo que tenemos es esta función a corto plazo. Entonces existirá un nivel de producción tal que x2 igual a 1 es una elección óptima. Entonces, ¿y cuál es esa elección óptima? Para x2 igual a 1, ¿cuál sería el nivel de producción? x2 igual a 1, si tenemos, esta es nuestra función de demandas, entonces si esto es igual a 1, y es igual a 2. Es decir, para i igual a 2, x2 es x2 barra igual a 1 coinciden. El coste marginal coincide en ese punto. No solamente el coste marginal, sino también el coste. Fijaos, el coste a largo para i igual a 2, lo que tenemos es que el coste a largo lo tenemos aquí arriba, el coste a largo es 2v1 por v2 elevado a un medio, y por i. Entonces el coste a largo es 2 por 0,25 elevado a un medio y por i. Y si i es igual a 2, lo que tenemos esto es 0,50, esto es 2 por 0,50 es 1, e i es igual a 2. Para i igual a 2, el coste es 2 a largo plazo. Y a corto plazo, para x2 igual a 1 y para el nivel de producción de 2, esto efectivamente tiene que dar lo mismo. 0,25 por cuánto? Por i al cuadrado. I al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4, más 1. Y entonces esto es 4 por 0,25 es 1, más 1 igual a 2. Para otros niveles, para todo nivel de producción i distinto de 2, el coste a corto será mayor que el coste a largo. Pero en ese punto no. Y para i igual a 2, el coste a corto es igual al coste a largo. Y no solamente eso, sino que la parcial, estas parciales, la parcial del coste a largo con respecto a i es igual a la parcial del coste a corto con respecto a i, que no es más que una versión del teorema de la envolvente. Bien, y eso pasa para todo corto plazo. Todo corto plazo va a tener su coste y su coste marginal va a ser igual que el de largo plazo para un nivel de producción. De tal forma, para un nivel específico de producción. De tal forma que lo que vamos a tener es que si tenemos aquí a largo plazo, este es el nivel de producción y esto es, vamos a poner aquí a largo plazo y a corto plazo, hemos visto que a largo plazo la función de costes es coste a largo de i. Esto era 1. Bien, pues para un nivel de... Aquí podemos dibujar las funciones de coste a corto plazo. De coste a corto plazo esto sería 0,25 por i cuadrado más 1. Es decir, para un nivel de producción de 2, si aquí ponemos 2, aquí vamos a tener una función de costes a corto plazo, tal que el coste fijo es igual a 1, aquí, y va a hacer esto. Es al cuadrado, dependiendo de i al cuadrado, y aquí vamos a tener que para i igual a 2 el coste es exactamente el mismo. El coste es igual a, hemos visto que es igual a 2. ¿Vale? Para x2, para otros valores distintos, lo que vamos a tener es pues otra curva de costes a corto plazo. Otras curvas en donde aquí tengamos otro valor de i. Y aquí tendremos otra curva, que será tangente en el punto. Entonces, donde se da la tangencia en el punto es porque estamos evaluando en el óptimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la función de costes a largo plazo es la envolvente de los sucesivos cortos plazos. Entonces, esto si lo hacéis ya más micro, si esto lo hacéis a nivel de coste medio y marginal, lo que tenéis sería algo así. Tendríais el coste medio y el coste marginal a largo plazo, que es constante, en nuestro caso es igual a 2, y luego tendríais los costes medios y costes medios, sería tangente en un punto y el marginal igual.
a corto plazo. Estas serían a corto plazo. Corto plazo 1, corto plazo 2, corto plazo 3. Entonces, la curva de costes a largo plazo es la envolvente de los sucesivos cortos plazos. Y para medios y marginales también se cumple. Si la función de producción tuviera rendimientos decrecientes a escala, fuera, por ejemplo, para una Cobb-Douglas, fuera algo así, la raíz cúbica de x1 por x2, aquí lo que tendríamos es y si tuviéramos rendimientos crecientes a escala, tal como este caso, x1 por x2, entonces lo que tendríamos aquí, bien, pues esta es una aplicación muy práctica para el teorema de la envolvente. Lo podemos ver en GeoGebra. Bien, aquí en GeoGebra tenemos la función de costes a largo plazo que hemos visto en pizarra, que es la bisectriz, coste a largo plazo es igual a I, aquí tenemos I, y el álgebra de ordenadas es el coste a largo plazo. Bien, si tenemos un corto plazo, si tenemos un nivel de corto plazo, entonces lo podemos marcar aquí. Entonces tendríamos un nivel de corto plazo en donde tendríamos que el punto de tangencia sería este, el punto 1, 1, 1, 1. Si tenemos otro corto plazo, lo que tendríamos es que para el punto de tangencia 2 tendríamos el punto D de tangencia. Sería este, perdón. Este de aquí. El punto E de tangencia. Tendríamos otro corto plazo. ¿Qué significa todo esto? Pues que lo que hemos dicho, para ese nivel de producción, la empresa elegiría el nivel de X2 tal que es el que tiene en ese corto plazo. Si quiere producir unidades superiores o unidades inferiores, tendrá que en el corto plazo no puede eliminar X2 o no puede aumentar X2 porque está en un corto plazo. Luego el coste le va a ser superior para todo nivel de producción excepto para ese I. Aquí tendríamos otro corto plazo. Aquí para 4, aquí tendríamos otro punto de tangencia. Otro punto de tangencia. Y aquí tendríamos otro corto plazo. Exactamente lo mismo. Otro punto de tangencia. Y aquí tendríamos otro corto plazo. Y aquí tendríamos el punto de tangencia. Todos son puntos de tangencia y un punto de tangencia de los sucesivos cortoplazos. Por eso se llama el teorema de la envolvente. ¿Por qué? Porque en estos puntos está evaluado en el óptimo. Para cualquier otro punto en el que no sea óptimo, tendríamos un corto plazo, porque no podemos mover x2. Estamos evaluando en otro punto que no es óptimo. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una familia de curvas. Una familia de curvas. Bueno, pues la envolvente a una familia de curvas es aquella que es tangente a todas ellas en algún punto. Esto en geometría es lo que se denomina una envolvente, es decir, en geometría una envolvente de una familia de curvas, en nuestro caso de la familia de curvas de corto plazo, en el plano, porque estamos en el plano, es una curva tangente a cada miembro de la familia en un punto. Y esos puntos tangentes forman juntos toda la envolvente completa. Entonces, forman la curva de largo plazo. De ahí el teorema de la envolvente, que normalmente este tipo de cosas no vemos el teorema de la envolvente, pero no sabemos de dónde viene el adjetivo envolvente. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Ante todo, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar al canal, alguna pregunta, alguna cuestión. Y para aquellos que no os hayáis suscrito, os invito a que os suscribáis a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.